No te escuché. Cris, ¿cómo estás, hermano? Quería hacerte una pequeña pregunta y robarte 10 minutitos antes que termine la clase. Era, hermano, de tu experiencia dentro de la mentoría, que, bueno, cumpliste hace poquito el primer mes. Y nada, si podía contar un poco cómo venís. La verdad, súper bien. Si bien había algunas cosas que yo ya venía haciendo y que no me terminaban de dar resultado y con esa vueltita de rosca que me dieron ustedes empezó a funcionar mucho mejor. Eh, la verdad que hay pequeños detalles que ustedes dan que hacen una diferencia. Y en esta búsqueda de querer ser, de tratar de brindarle al cliente una cosa diferente o algo único que no le dan otros, la verdad que en eso ustedes dan una re mano. Eh, Creo que a mí me pasaba una de las cosas que ustedes repiten muchísimo, que es eso de que, ay, como yo tatúo bien, la gente me tiene que venir a buscar. Y la verdad, si bien yo vengo del palo de la venta y sé que muchas veces las conversaciones las tenemos que abrir nosotros y ir a buscar nosotros al cliente, sí estaba metido como que en el rubro del tatú, si vos sos bueno, la gente te va a venir a buscar. Y la verdad que no es así. Así que en ese sentido, tanto los videos como las videollamadas y todo lo que hacemos todas las semanas sumó mucho y sobre todo me hizo acomodar muchísimo el tema de cómo manejarme con los clientes más que nada. ¿Y cómo lo vivís eso en el día a día ahora? ¿Cómo lo reflejás en Ca- lo personal? Cansado de trabajar. No, la verdad que, a ver. Es súper bueno, creo que me excede un poco ya y es más, lo dijiste vos antes, hace un mes nada más que venimos laburando y ya me excede. Lo estábamos hablando recién de que no llego a abrir las conversaciones, no tengo tiempo para hacer los videos que normalmente hacía de Instagram y todo, así que por un lado bien, porque tengo muchísimo más trabajo, pero por otro lado medio como que no doy abasto y cansa, boludo, cansa un montón, ¿eh? Y hermano, no, está bien. Ese era lo primero que queríamos lograr, ¿no? De que estés con mucho trabajo y demás. Y respecto a eso, justo te quería preguntar qué logros, o al menos qué ves de que mejoró de la mentoría respecto a eso. ¿Tu agenda cómo viene? Para el que no Y sabe. a ver, con el tema de la publicidad, de cómo o sea, te pongo un ejemplo clarísimo. Yo antes hacía publicidad, pero mi publicidad era en búsqueda de los mensajes. Y hoy ustedes me hicieron cambiar eso y poner la publicidad de otra manera y me suma mucha más gente. Y eso también hace que tengan mucha más gente con la que hablar y eso deriva también en la agenda llena, obviamente. Sí, está obvio. Entonces, creo que la gran diferencia bueno, lo hablamos, no sé si con vos o con Juan, lo hablé de que yo estaba volviendo de España, que venía y tenía una semana, 10 días de laburo y me quedaba sin nada y siempre venía con ese tipo de agenda y ahora, hoy que estamos a mediados de octubre, ya estoy agendando diciembre, así que creo que el gran cambio está ahí en la cantidad de gente agendada, que es futuro laburo, no te digo asegurado, porque a veces faltan la gente, pero casi. No, y para los que no sepan, esto no es mágico como lo que está mostrando Cristian por ahí, del otro lado que nos escuchan. Cristian se puso la camiseta al hombro, se conectó a las clases, puso en práctica lo aprendido y también se dejó esto de por ahí, de la zona de confort, salir y buscar también para cambiar esa situación que le ha comentado a Juan antes y que hoy que es 16 del 10 que Chris me cuente eso y todavía tiene muchas conversaciones que abrir, que quedan pendientes, que ahora es otro problema. Ahora el problema es de cómo seguir contactando y seguir hablando con su comunidad y que pobre Chris, que
si los notan en los hay que ojos. laburar, igual. O sea, creo que ahí está la diferencia en cómo manejar el negocio, porque no dejamos de ser un negocio y es lo que nos da de comer. Gracias a Dios laburamos de lo que nos gusta, pero hay que laburarlo igual. Y si uno labura, la recompensa está. El tema es que hay que estarle encima bastante. No, 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 increíble, pero igual eso es muy importante lo que lo dijiste, Cristian. A veces algunos no se ven como un negocio, ¿no? Esto como decir, somos un negocio y tenemos que mejorar, buscar la forma y al final viven de eso ustedes. Al final hay que, digamos, el tatuaje no es que se regala ni nada de eso, que sino que al final y al cabo buscar el cliente termina pagándote el gas, la luz, la electricidad y demás, y tener la herramienta ahora de poder mejorar las ventas o estar encima, voy a invertir en un crecimiento, ¿sí? Otros no lo harán y buscarán esto que decís vos, me concentro en mejorar mi arte y el cliente va a llegar solo. Y yo creo que hoy está súper competitivo, hay que tener más herramientas, no sé vos cómo lo ves al rubro en general. Y mira, hoy está picante el rubro. O sea, creo que hoy la agenda que tengo yo tiene mucho más mérito que en otras épocas, porque en otras épocas me ha pasado de tener 3 meses de espera y porque estábamos dulces y la gente salía a tatuarse a lo loco. Ahora, que está realmente difícil, eh, pues yo hablo con muchos, incluso hablo con muchos tatuadores grosos y, y no tienen mucha agenda. O sea, eh, y te hablo de gente a lo mejor un poco más grande, ¿eh? No te hablo de gente más joven que a lo mejor recién arranca y no tiene muchos clientes. Te hablo de tatuadores de 20 años que son bestias y que la están peleando porque no tienen agenda. O sea, el rubro está bastante. A ver, estamos pasando un momento raro en el país en general, y la gente no está consumiendo tanto y lamentablemente nuestro rubro es hiper prescindible. Entonces, creo que por eso tiene mucho más mérito eh, tener un mes y medio de agenda en un momento como este, ¿no? No, no, totalmente coincido con vos y por eso te digo que vale mucho el mérito que hacen ustedes y no solamente vos, sino los artistas que también trabajan con nosotros en Argentina, que viendo la situación, viendo otras personas, como decís vos, está diciendo grosos, de buena trayectoria, que la verdad deben ser muy buenos tatuando, que no la están pasando muy bien que digamos, ¿no? Y yo justo te quería preguntar, vos Cris, ahora, viendo del otro lado de la calle, por decirlo de una manera, ¿vos qué le dirías a ese artista o tatuador que está pensando en mejorar o que quiere trabajar con nosotros? ¿Qué recomendación le dirías vos que esté en esa situación? Eh, a ver, creo que para los artistas más grandes es lo más difícil porque no les gusta tratar con la gente. Eh, entonces probablemente le diría que se deje de joder y que empiece a tratar bien a la gente. Pero a lo mejor para el que está más arrancando, que es más ducho con las redes sociales y que se maneja mucho más, eh, le diría que si, si se trabaja y se trabaja duro, eh, la gente llega. Y la gente llega más que por el nivel del tatuaje, llega mucho más por el trato que uno le da y la confianza que uno le puede transmitir. Así que creo que lo primordial es escuchar al cliente. Incluso hay una cosa que digo mucho que es que, perdón, no quiero decir malas palabras, ¿no? Pero por más que te vengan con una idea de mierda, vos le tenés que decir que está buenísima, pero que si le hacemos este cambio, y entonces ya ahí ya te lo llevaste para tu lado. Así que por más que, no sé, se quiera hacer una cosa que a vos no te interese hacer, eh, escuchalo igual. Y si vos le generás esa confianza, probablemente
confíe en vos y te deje cambiarle la idea. Eso es tan importante que parece que es tan simple, pero lo que está diciendo Cristian, fíjense que le cambia la perspectiva del cliente y no va a chocar con el cliente, ¿sí? Como dijo la palabra, pero no va a decirle esas groserías por esa forma. Pero a lo que voy es que el trato, porque él se preocupa sobre el trato del cliente y eso es fundamental. No podemos ir a chocarle al cliente, ir a boxear prácticamente y mandarlo y cerrarle la puerta, sino que buscarle la forma, en este caso, como dice Cristian, de abordar de distinta manera para que al fin y al cabo es tratar de convencerle al cliente y llevarlo por el buen camino, porque por ahí él no es tatuador y no sabe que te está llevando un proyecto, como dijo Cristian, pero sí darle el Es toque. desgastante, es desgastante porque tenés que hablar con mucha gente. Y es muy frustrante incluso porque a veces los tenés que escuchar mucho y después no te contestan más o te dicen voy a ir y no vienen, pero eh, de muchas conversaciones van a salir muchos turnos y eso es lo que nos interesa a nosotros, o sea, eh, más allá de que lleva un desgaste y que lleva un tiempo las conversaciones, muchas veces vale la pena tenerlas. No, no, total. Y fíjense que Cristian no está esperando que las cosas sucedan, sino que él salió de su zona de confort, viendo el monstruo que es Cristian, porque para los que no conocen, es muy genio. Ahora vamos a decir las redes sociales de Cristian para que lo sigan ahí, pero para quien conoce, él es de Aroma y es un monstruo. Y estando ahí, la trayectoria salió a buscar, a cambiar la situación, digamos, sea quien sea, se hizo responsable, digamos, porque a veces, Chris, no sé si vos escuchado o no, pero no, le echan la culpa a Instagram, o si no le echan la culpa a tal cosa, o le echan tal culpa, le Es que, echan la a culpa a ver, todo. hay una cosa que yo digo siempre, Sí, que me pasa cuando veo colegas, o que me pasaba antes cuando veía colegas que tenían la agenda llena. La pregunta siempre es, ¿qué está haciendo el otro que no estoy haciendo yo? Para el otro tener la agenda llena y yo no. ¿O qué estoy haciendo mal yo? Entonces, si, a ver, si uno cree que está haciendo todo bien y se quiere quedar ahí, quédese, pero las cosas no van a cambiar. Eh, exacto. si uno hace siempre lo mismo, hay una frase que me gusta mucho que es, si uno hace siempre lo mismo, no se pueden esperar resultados diferentes. Entonces, a eso Ahí voy. está. Hay que ir probando cosas nuevas, ir viendo, ir modificando y ver qué es lo que nos da resultado a nosotros. A mí en lo particular lo que me da resultado es escuchar al cliente, charlarle. ¿Es desgastante? Sí, porque encima te la pasás repitiendo siempre lo mismo, hablando de tamaños, hablando de zonas del cuerpo, siempre lo mismo repetitivo. Pero bueno, gracias a que yo, gracias a que yo hago ese trabajo y hago ese sacrificio, si lo querés ver de alguna manera, tengo la agenda como la tengo. Hermano, y justo para terminar eso, yo te iba a preguntar, ¿por qué elegiste a Vende Más Tatú y qué le dirías a ese alumno o tatuador que está pensando en trabajar con nosotros? Para dar un cierre. Eh, lo primero que le diría, si está pensando en si hacerlo o no, le diría que se anime, porque creo que muchas veces en la vida en general, uno ve que cuando compra algo, ¿no? Uno está gastando. Y en realidad es como le digo a mis alumnos también cuando se van a comprar la máquina. No lo veas como que estás gastando una cantidad de plata, sino que estás invirtiendo una cantidad de plata. O sea, se supone que si vos gastás X o invertís X, esa guita te va a volver y te va a volver con creces, porque es justamente la idea. Y a la hora de trabajar con ustedes, lo mismo. O sea, mi intención cuando empecé a trabajar con ustedes era, bueno, yo pongo esta guita, pero me va a venir más, porque si no, no tendría sentido. Ese es el chiste de la inversión y no el gasto. El gasto es algo que vos pusiste y no vuelve más. Eh, y empecé a laburar con ustedes porque primero que me habían salido un par de publicidades de ustedes. Y después fue cuando, o sea, yo di un seminario el fin de semana anterior a ustedes en Dracar.
y los terminé de conocer por ahí, digamos, y me eran más familiares que a lo mejor otro que también me sale, que creo que hace algo parecido a lo que hacen ustedes, que sale mucho en la publicidad también. Pero bueno, por una cuestión de cercanía y también de la confianza que me dieron ustedes cuando tuve la reunión con Juan, y me terminé de decidir ahí. Eh, Medio que ya lo tenía decidido igual, pero nada, después ahí ya al haber hablado con ustedes y todo, me terminé de convencer. Y fue, a ver, no quiero decir que fue medio un manotazo ahogado, pero fue casi como un último recurso en el sentido de yo ya había probado un montón de cosas y no me habían funcionado. Y dije, bueno, a ver qué onda por acá. Y funcionó. Así que el que está del otro lado viendo ahí, si quiere invertir en uno mismo, se supone que es la mejor inversión del mundo, invertir en uno mismo. Invertir en su trabajo es una muy buena opción de los chicos de Vende Más. Gracias, Chris, la verdad, un genio total. Y hermano, ¿cómo te pueden encontrar en las redes sociales? Estoy como arroba darumatatu22. ¿Eh? Tatú bien escrito, con dos T y dos O. Ok, ahí vayan a darle un poco de amor a Cristian en su cuenta, que es un grosso, se van a dar cuenta. Y nada, hermano, gracias por tu tiempo. ¿Eh? Nos vemos la próxima.